mundo como hoy, amor, en un mundo que todo es trabajo, que todo es, entre más exitoso soy, más reconocido voy a ser, entre más exitoso soy, voy a estar mejor. Después de que nos casamos, no es que todo esté mal, sino que comenzó a desafiarnos Dios, comenzó a darnos esas pruebas para poderlas abrazar y una tras otra. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal familia? Es un gusto volverles a saludar, volver a estar aquí con ustedes y la verdad un privilegio. Estamos en el episodio 2 de este podcast, iniciando año, estrenando mes, estrenando todo, así que estrenando podcast también. Así que estamos en el episodio 2, creo que en el episodio 1 no habíamos especificado el nombre del podcast, pero es Talkiemos volviendo a la cruz. Y como le explicamos en el video anterior, el objetivo de este podcast es poder profundizar en las escrituras, poder profundizar en la palabra de Dios. ¿Y por qué volviendo a la cruz? Porque ahí se originó todo. En la cruz donde tú y yo somos justificados. Así es. ¿Cómo estás, Karen, mi esposa? Hola, un gusto. La verdad que feliz de estar nuevamente acá y poder compartir más de la palabra de Dios. Ok, Sí. perfecto. ¿Qué te pareció el episodio 1? ¿Cómo te sentiste? ¿Algo nuevo para vos? Yo sé, igual para mí. Soy un poco quizás más suelto, pero la idea es que nos acoplemos, ¿no? Exacto. Me costó un poco, me está costando, pero ahí vamos. Todo con la ayuda de Dios. Ok, perfecto. Nada, la verdad que igual siempre agradecerte por prestarme este espacio como mi esposa. Tenemos tantas cosas que hacer, pero aquí estamos. Dios es bueno y la oportunidad que nos da de poder pues profundizar en su palabra, de poder analizar su palabra, sí. y más allá de eso, que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Así y también a las personas que nos puedan escuchar. Claro. Así que nuevamente gracias y vamos ya quizás al tema, vamos al grano como dicen, vamos ya a platicar un poco sobre qué tema hemos traído el día de ahora. Y es que, sabes, en el episodio 1 yo lo veo como una continuidad, como algo que vamos a dar continuidad con el tema 1. Y es que en el episodio 1 lo que quedó como corto es un poco el tema del proceso del desierto. Sí. Y así como lo ha podido ver en el título de este video, básicamente es porque es cómo enfrentar un proceso, o más bien cómo enfrentar un proceso difícil. Y sabes, muchas veces nos hace mucho la pregunta, ¿por qué el proceso que estoy pasando no ha sido tan rápido? ¿Por qué el proceso que estoy cruzando no es tan inmediato? Y creo que hablamos de la inmediatez un poco sí. El episodio pasado. O tal vez una de las preguntas es, ¿por qué me está doliendo tanto? ¿Por qué duele tanto? O quizás una de las cosas que a mí me duele perder, me duele sacrificar, sí. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué me está doliendo tanto? O otra de las preguntas que podemos hacer, hoy que estamos estrenando año, en el 2026, venimos quizás con todos los propósitos del mundo, con los planes, sí. Hoy voy a ir al gimnasio, hoy voy a hacer esto, hoy en mis estudios voy a hacer eso, etc. Voy a hacer dieta, esa es la más famosa. Sí. Voy a hacer dieta, voy a empezar. Y nos comenzamos a plantear un montón de planes, ¿no? Sí, un montón de propósitos que queremos cumplir. Pero, ¿sabes? A veces es que cuando comenzamos a hacer las cosas bien, ahí es donde se complican las cosas. Se complican las cosas y nos preguntamos, hoy que estoy haciendo bien las cosas, todo se está complicando. Y hay una verdad, amor, donde creo que a todos nos gustan las promesas, a todos sí, nos gusta ser promovidos, ser mencionados probablemente, pero a pocos nos gusta, o más bien a nadie, pasar por el proceso. Claro, a nadie le gusta. O ser procesado. O probablemente nos gusta el testimonio, pero no nos gusta el estar dispuestos a poder pasar la prueba. Y la Biblia que es infalible, ¿sabes? La Biblia que es infalible y excelente,
en cuanto a esto, la Biblia no nos habla o no nos promete de que no vamos a hallar ningún versículo que nos diga que Dios no nos va a que nos promete no tener procesos o no someternos a procesos. Si nos ponemos a buscar, te aseguro que no vamos a hallar alguno. Más bien lo que vamos a hallar es que en los procesos sí va a ser promesa de que Dios va a estar esté con nosotros. Así que más o menos de eso es la charla del día de ahora. Okay. Y vamos a hablar sobre eso, que en realidad Dios se está formando en nosotros para poder llegar al lugar donde Dios nos quiere. Así Qué es. situación, qué momento estamos pasando para que se pueda cumplir el propósito de Dios. Ahora hace el episodio 1 sobre el propósito también de Dios. Sí. Y lo que hoy nos está doliendo, te aseguro que mañana va a ser lo que te va a sostener. Así Eso es una verdad que la palabra de Dios lo dice. Igual, si usted nos está acompañando en este podcast, pues lo invito también que venga con su Biblia o con su celular. Ahí al mismo tiempo poder pues buscar los pasajes para que puedan comprobar, ¿verdad? Que no nos estamos inventando ningún versículo. Y lo invito a Santiago 1, de 2 al 4. Oí lo que dice ese versículo, amor. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí es lo clave, mira, de este versículo. Vuelvo a repetirlo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, siendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Imagínate, lo clave es lo primero que dice el versículo, y es que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El versículo no dice por si llegan pruebas o por si van a llegar. Tenés que estar, no, dice cuando pase. Es decir, ya la Biblia te da la pauta de que va a haber procesos. Va a haber momentos donde vamos a ser sometidos a una prueba o a diversas pruebas. Entonces, pero lo hermoso del versículo es justo de que dice que la fe produce paciencia. Y la paciencia es lo que realmente tenemos que llenarnos cuando estemos siendo sometidos por el proceso. Y creo que es algo de lo más difícil, ¿verdad? Porque cuando estamos en la prueba, buscamos a Dios, buscamos en oración a Dios y decimos que este proceso acabe ya, que esto acabe ya, que yo quiero ver mi respuesta inmediatamente y decir, pues Dios lo hizo. Sí. Pero muchas veces ahí viene como la formación que Dios quiere crear en nosotros. La formación, sí. Porque no, el proceso probablemente no va a durar que 1 mes, 2 meses, puede durar hasta años, si Dios así lo permite. O sea, si Dios ese tiempo es el que va a utilizar para formarte. Exacto. ¿Verdad? Sí, eso que acabas de decir de que puede, en realidad la duración del proceso de por sí va a ser largo, pero en todo el proceso sabes que lo maravilloso que Dios va a estar con vos. Exacto. Y a veces como cristianos pensamos de que en nuestra vida cristiana las pruebas son alguna especie de anomalía o son cosas imperfectas que nos pasan, porque tenemos la idea de que una vida cristiana es tener una vida perfecta o coloquialmente color de rosas, ¿no? Pero sabes que las pruebas son parte del diseño para que Dios forme en nosotros algo mayor. Así es. Entonces eso es lo impactante de que debemos de entender que las pruebas, el proceso es parte del diseño de nuestras propias vidas. Y si son parte del diseño, también tenemos que aprender a abrazar el proceso, a poder disfrutar el proceso, a poder buscar el rostro de Dios cuando estamos en el proceso. Y bien bonito se oye, ¿verdad? Claro. Que hay que disfrutar el proceso, pero cuando uno está ahí, es bien difícil. Claro, ¿verdad? es complicado. Y es bien complicado, y creo que lo podemos quizás decir, lo podemos hablar porque nosotros tenemos 1 año de matrimonio, bueno, un poquito más de 1 año. Y sabes, el evento de la boda, el evento del momento que estábamos ahí, claro, todo padre, todo bonito y todo hermoso. Sí, exacto. Justamente después de que nos casamos, no es que todo esté mal, sino que comenzó a desafiarnos Dios, comenzó a darnos esas pruebas para poderlas abrazar. Y una tras otra,
tras otra, y creo que uno de esos temas venía también porque creo que lo que más me hemos visto en este año es el proceso, pero más que el proceso hemos visto la mano del Señor. Así es. Eso ha sido un hecho en nuestro matrimonio. Claro, en cada una de las pruebas quizás ha sido difícil porque realmente las pruebas pues no vienen con algo que Claro. uno no nos importe o que algo que no nos interesa, ¿verdad? Sino Sí. que toca algo que en realidad viene probablemente muchas veces a quebrarnos, pero Sí. ahí está como la clave, ¿verdad? Siempre buscar de Dios. O sea, porque los problemas muchas veces no vienen porque ¿qué hice mal yo? Sí. O es un castigo por algo, sino que es parte de las pruebas, es parte de la vida de un cristiano, que van a haber pruebas, pero no tenemos que desmayar, no tenemos que pensar que eso no va a tener un final. Sí lo va a tener probablemente cuando Dios lo quiera, no en mi tiempo, no en tu tiempo, sino en el tiempo de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces eso no lo tenemos que perder de vista y dejarlo siempre en las manos de Dios, aunque todo vaya mal, aunque no veamos esa luz al final del túnel, como lo dice, no veamos esa luz de respuesta para nuestro problema, saber que en medio del silencio de Dios, Él está obrando. Sí. Aunque Definitivamente. no podamos... Dios está obrando, y más adelante vamos a ver un poco de eso, pero incluso cuando Dios está en silencio, y es que Dios está trabajando. Vamos a basarnos, amor, en un personaje, en una historia de la Biblia que es, creo que una de las historias más conocidas, y que no le va como parecer extraño, pero ese personaje es tan característico porque el proceso de él fue, si a mí me pasara, si a mí me preguntas, si a mí me hubiera pasado ese proceso, no sé realmente cómo hubiera actuado, cómo realmente hubiera sido, cómo hubiera confrontado ese proceso. Y es José. José, ese personaje que, para introducirnos de seguro sabe la historia, sabe pues que fue hijo de Jacob, etcétera. Pero sabes que José era un hombre de sueños, Sí. le había otorgado sueños el Señor, le había mostrado cómo él iba a obrar en su vida. Y sabes, es tan similar y Dios trabaja creo que con todos así. Él muestra dónde te va a llevar. Él muestra qué va a hacer con tu vida. Él muestra qué realmente quiere contigo, qué es en lo que quiere trabajar en ti. Y nos muestra esos sueños, nos muestra el propósito que Dios quiere con nosotros. Pero para José no lo llevó directamente del sueño al palacio, ¿verdad? No lo llevó directamente del sueño a hacer algo grande, sino que primero hizo que pasara por el proceso. Y vamos a hablar de uno de sus cuantos retos. Sí. Y fue, primero, imagínate que fue rechazado por su familia. Sí. Qué duro, ¿verdad? Y súper duro, imagínate tu familia, ser rechazado. A ver, y no solamente rechazado en decir, bueno, te despojo, te destierro, no te quiero ver, andate, y ese rechazo, sino que el rechazo de sus propios hermanos no solamente fue desterrarlo, más bien lo vendieron. Sí. ¿Te imaginas? Lo vendieron, o sea, no solamente les bastó decirme no te queremos ver, ¿verdad? Sino que lo vendieron. Hay un dato histórico, amor, de que en el Antiguo Oriente un joven esclavo se andaba vendiendo allá por 20 piezas de plata. Imagínate, por 20 piezas de plata. Sí. Y por ese precio seguramente vendieron a su hermano. Lo vendieron como esclavo. Sí. Y es donde podemos darnos cuenta de que Dios aún así puede utilizar a las personas que te hieren, que te pueden destrozar, que te pueden emocionalmente destruir, y puede ocupar a esas personas para hacerte mover al proceso, a tu propósito, al palacio, como lo hizo con José. Es una de las cosas tan duras que pasó José. La segunda cosa que pasó es que fue esclavo en una tierra extraña. Sí. ¿Por qué en una tierra extraña? Porque, ¿sabes? Ni siquiera fue promovido a un lugar cerca que iba a estar
que iba a poder visitar a su papá, que iba a poder visitar a su familia, sino que fue súper lejos de la tierra de él. Y es aquí donde imagínate que una tierra extraña que no conocía, una cultura que realmente tampoco conocía. Y hay una frase en la Biblia, amor, en Génesis 39, que repite de que Jehová estaba con José. Imagínate, no estaba en el lugar que todavía lo quería, estaba en el proceso, pero Dios estaba con él. La presencia de Dios acompañaba a José. Y aquí hay una verdad, amor, de que la presencia de Dios no se busca en la comodidad. La presencia de Dios no se busca cuando estás sentado, cuando estás cómodo, cuando estás en tu tierra conocida, cuando estás en tu zona de confort. La presencia de Dios no la vas a encontrar ahí. Más bien la presencia de Dios te va a acompañar cuando estás en tierras extrañas, como lo hizo con José. Porque estaba totalmente lejos de lo que él conocía, pero aún así la mano de Jehová se mantuvo con José, estando lejos. Así es. Y entonces ahí es donde la presencia de Dios no la vas a encontrar en tu comodidad, pero sí va a ser necesaria para tu formación. Esa es una de las cosas que le pasó. La tercera cosa es que, como saben la historia, fue acusado injustamente. Sí. Fue por hacer lo correcto, él terminó en la cárcel. Terminó en la cárcel, saben la historia, estuvo en la cárcel. Y no estuvo un mes, no estuvo 2 meses, no estuvo, eso, le dice la Biblia que estuvo 2 años. Imagínate, 2 años en la cárcel por hacer lo correcto. Sí. Por hacer lo correcto. Y aquí sí hay una lección bastante importante, amor, que a veces creemos que hacer lo correcto va a traer una recompensa inmediata. Que cuando hacemos lo correcto siempre pretendemos o siempre queremos que nos vean porque estoy haciendo lo correcto, porque estoy haciendo algo bien, porque entre lo justo y lo no justo yo estoy haciendo lo correcto y quiero que me miren, que se enteren. Pero es ahí donde el proceso enseña integridad cuando realmente nadie aplaude, cuando realmente nadie te está viendo. Es ahí donde el proceso te va a enseñar ser íntegro, aún así eso te lleve a la cárcel o eso te lleve al lugar donde no creíste que iba a estar. Y es lo que pasó con José. Imagínate. Y la segunda cosa es que es olvidado en la cárcel. Dijimos que eran 2 años aprox que estuvo en la cárcel. Y que en esos 2 años, aún así, la presencia de Dios seguía con José. Tanto que Dios utilizó a José en la cárcel con la interpretación de sueños, con cómo iba a obrar Dios en la nación que estaba. Y es increíble, imagínate que aún así olvidado en la cárcel, había estado tanto tiempo en ese lugar y Dios, no sé, a veces pensamos eso, de que Dios se olvida de nosotros, de que estoy en este lugar, que no me siento cómodo, que no estoy bien, y creemos que Dios se olvida de nosotros y probablemente lo hemos llegado a pensar, ¿no? Lo hemos llegado a pensar porque estando en la prueba, como lo hemos dicho, a veces Dios está en silencio. Sí. No significa que Él nos ha abandonado, sino que Él está obrando, pero como nosotros no podemos ver, no podemos saber qué es eso, cuáles son los planes o el propósito que Dios tiene. Y ahí es donde viene como la aflicción en nuestra vida, ¿verdad? Porque decimos, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no veo esa luz? Y puede llegar, como decimos, la aflicción a nuestra vida, pero ahí es donde tenemos que ser como José, ¿verdad? Sí. Que él tuvo esa paciencia, esperó todo ese tiempo, esos 2 años aproximadamente que él esperó que Dios lo sacara de ahí. Y pues sí, lo sacó para cumplir su propósito. Para cumplir su propósito. Y aquí es donde fue exaltado en el tiempo perfecto. Es decir, fue exaltado en el tiempo justo, cuando Dios quiso. Fue que de ser un preso, de ser un esclavo, pasó a ser gobernador. Una historia pues muy resumida, pero pasó a ser gobernador. Sí. ¿El proceso fue largo? Claro que fue largo. Fue tan largo y doloroso al mismo tiempo. Sí. Pero el proceso puede ser largo, pero la promoción puede ser rápida. Y a veces confundimos esas dos cosas, el proceso con la promoción. Queremos que ser promovidos de la mano del Señor sea rápido, pero que también el proceso sea rápido. Y no, primero vas a pasar el proceso,
que no va a ser rápido, pero la promoción del Señor sí va a ser rápida, porque es cuando Dios mueve su mano y pasan las cosas. Y así fue con José. Partiendo de esa historia, amor, de ver la vida de José, nos viene la pregunta entonces, ¿por qué Dios permite procesos difíciles para sus hijos? ¿Por qué Dios permite procesos dolorosos para sus hijos? ¿Por qué los permite? Y, ¿sabes? Vamos a ver 3 puntos claves sobre esa pregunta. Y la primera es porque sabes que en el proceso vas a ganar carácter. Y el carácter a veces creemos que es amor, como que nosotros seamos una computadora, seamos algún ordenador y de repente en un archivo diga ahí carácter y lo descargamos y lo vamos a tener fácil. Qué fácil sería. Qué fácil sería, pero no, el carácter no es algo que puedas descargar. El carácter es algo que tienes que desarrollar, Hay estudios psicológicos, amor, que confirman que la resiliencia y la madurez emocional solo se forman bajo una presión sostenida. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la resiliencia y la madurez como tal emocional la vas a encontrar cuando realmente la estás trabajando, cuando estás sometido a esa presión para poder trabajar esos 2 elementos. Y la Biblia habla sobre eso en Romanos 5 de 3 al 4 dice: la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado. Imagínate. Entonces la tribulación sí no va a producir paciencia porque tenemos que esperar en el Señor. Sí. Pero la paciencia es la que va a hacer forjar nuestro carácter para estar preparados para algo mayor. Más grande, así es. Más grande. O sea, tenemos que estar preparados y ese es el propósito de la prueba. ¿Prepararte para qué? Y superarla. Exacto. Porque dejaría esa prueba, si te sometes al proceso, es como un examen. Estás tú en un examen y es una prueba, pues. Sí. La prueba la tenés ahí. Pero si desaprobas el examen porque contestaste mal, tú no has superado entonces el aprendizaje. Y vas a seguir ahí. Y vas a seguir. Si no la pasas. Sí, ha diferido. Sí. Entonces, y la segunda cosa, amor, porque el fuego revela y refina. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner como esa analogía, amor, de el oro en tiempos antiguos únicamente era forjado a altas temperaturas, y constantes. No era que iban con un soplete a fuego rápido, iban a poder forjar el oro, no, sino que era a altas temperaturas y constantes. En Proverbios 17:3 dice: Jehová prueba los corazones. Entonces, ¿qué está trabajando la prueba? ¿Qué está trabajando el proceso? ¿Tu cuerpo? ¿Tu alma? ¿Tu mente? ¿Tu corazón? O sea, ¿qué está probando el proceso? Y dice que Jehová prueba los corazones. Y lo que realmente la prueba hace de que tu corazón sea el que la supere, que sea el que se muestre ante la presencia de Dios. Así que el tercer punto, porque sin el proceso, el éxito te destruye. Imagínate qué impactante eso. Eso sí, cuando lo leí, me impactó bastante porque es cierto, porque en un mundo como hoy, amor, en un mundo que todo es trabajo, que todo es, entre más exitoso soy, más reconocido voy a ser, entre más exitoso soy, voy a estar mejor, entre más exitoso soy, voy a tener un mejor estatus probablemente, y así es, pues está haciendo el mundo ahora. Y hay un estudio de Harvard Business Review en el 2021 que el 70% de personas que ascienden rápido sin formación emocional, oí bien esto, fracasan en pocos años. Imagínate una persona que emocionalmente no ha sido desarrollado, una persona que no ha formado su carácter, pero que asciende rápidamente, ya sea en el ámbito laboral, ya sea en un ámbito empresarial, podría ser, pero a los pocos años fracasan. ¿Por qué? Porque emocionalmente no han sido formados. Y ahí es donde es la diferencia del mundo con el Señor, con Dios. Que si Dios te está preparando para algo, si Dios te está formando para algo, es algo para que sea sostenible, es algo para que lo puedas sostener en el tiempo.
¿De qué vale de que pases un proceso y ese proceso no hayas aprendido nada si al corto tiempo vas a fracasar? Vas a fracasar. Y es donde tenemos que aprender a abrazar el proceso, pero abrazar el resultado. Y que el resultado sea sostenible en el tiempo. Fíjate que impactante eso. Cuando lo leí, sí me impactó bastante. Sí, y quizás otro punto de vista que podemos tener de esto es que si no te cuesta, Claro. todo lo hace fiesta. Tiene que costarte llegar a ese propósito para que vos puedas mantenerlo. Sí. O sea, porque si no tiene ningún costo, si no te ha costado a ti, Va a ser fácil también gastarlo. Es decir, va a ser Exacto. fácil manejar el resultado y fracasar. exacto. Uh-huh. Hay muchas áreas en nuestra vida que podemos estar pasando un proceso, amor. Puede ser un proceso económico, Sí. un proceso familiar, un proceso emocional, una crisis espiritual también. Uh-huh. Y nos seguimos haciendo esa pregunta. ¿Por qué está siendo tan difícil? ¿Por qué está costando tanto? Y es donde tenemos que tener claro que Dios puede estar preparando, ya sea formando paciencia, como lo vimos, como lo hizo José, Sí. sanando orgullo, porque imagínate qué retador fue para José poder volver a ver a sus hermanos cara a cara tiempo después y que su orgullo no lo consumiera, porque si hubiera pasado eso, su proceso no hubiera valido la pena y el Señor no hubiera permitido todo eso si al final el orgullo de José hubiera invadido su corazón. Imagínate si él lo hubiera respondido igual o de una peor manera. Uh-huh. Y eso puede estar trabajando el Señor también en tu vida, sanando orgullo, enseñando dependencia. Uh-huh. ¿Por qué enseñando dependencia, amor? Porque tenemos que aprender en el proceso a depender de Él. Queremos enfrentar al proceso, pero pensando en nuestras propias fuerzas, pensando en lo que yo puedo hacer, en mis medios. Y lo único que quiere el Señor es que aprendas a depender de Él. Es lo único que quiere. Y hasta que no aprendas a depender de Él, ahí vas a tener esa prueba que puede ser tan insignificante, pero ahí la vas a tener, ahí la vas a tener. Porque lo único que quiere Dios es que dependas de Él. Sí, quizás allí la clave sería preguntarle a Dios, ¿qué me estás enseñando? ¿O qué es lo que me querés? ¿Qué es lo que quiere el Como Señor una guía, que aprendamos? Exacto. Una guía del Espíritu Santo. Porque también. si estamos en la prueba, si estamos en el proceso, pero no entendemos qué es lo que Dios nos quiere enseñar, quiere que aprendamos, esa prueba ahí va a seguir. O sea, tenemos que entender, reconocer qué es lo que Dios me quiere enseñar acá y aprenderlo, ponerlo en práctica, pues, porque si no, de esa prueba no vamos a pasar, ¿verdad? Así es. Y o puede estar preparando nuestro corazón, preparar nuestro corazón para algo mayor, para un privilegio mayor, para un trabajo mejor. Puede ser para tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero que esté preparando nuestro corazón. Creemos que el proceso es un castigo, tú lo dijiste, uh-huh. Creemos que puede ser un castigo divino, sí. Un castigo de los cielos, que estoy pasando este desierto porque Dios me está castigando. Uh-huh. Porque y no, algo debemos, exacto, uh-huh. Debemos entender que el proceso, la prueba es preparación, tú lo dijiste, es formación, sí. A lo que Dios quiere hacer con nosotros. Uh-huh. Para ya ir cerrando, amor, ya creo que se puso bien bonito el episodio. Sí. Y hay algo que sí, nosotros podemos desperdiciar procesos, eso es posible, pero Dios no desperdicia procesos. Si Dios te tiene en esa prueba en este momento, es porque Él no desperdicia lo que Él va a hacer en tu vida. Y Él no va, nosotros podemos desperdiciarlos, porque probablemente podemos renunciar a esos procesos que Dios nos quiere someter. ¿Cómo podemos renunciar? Y haciéndole caso al mundo, pudiendo ignorar la palabra de Dios, uh-huh. Y tantas cosas que queremos evitar y omitir la prueba, ¿no? Uh-huh. Sí. También lo importante es lo que hoy te presiona, mañana va a ser lo que te va a posicionar, así como pasó con José. Recibió tanta presión que tanta fue la presión, así como fue la presión, así fue la promoción de José. Así fue como Dios lo posicionó. Uh-huh. El proceso duele, pero no porque destruya. Eso a veces tenemos un concepto así, que el proceso destruye y es un proceso de destrucción. Al contrario, el proceso es
es una etapa, es una fase de construcción. Exacto. De que está doliendo porque se está construyendo algo en ti y que lo que quieres es evitar las ruinas. Porque si estás en el mundo, has dejado de confiar en Dios, eso va haciendo ruinas en tu vida, va haciendo ruinas. Pero el proceso llega para poder construir. Así es, y es lo mismo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él tiene pensamientos de paz, pensamientos de bien para nuestra vida y no de mal. Y no de mal, exacto. Y hay una última cosa, que si Dios permitió el proceso, es porque confía en tu capacidad para que lo puedas superar. Confía, es como esta frase de que Dios elige a sus mejores guerreros, ¿verdad? Pero es así, es porque confía en que lo que Dios va a formar en vos va a ser algo mayor en tu vida. Así que hay un versículo, amor, para ya ir cerrando: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Vuelve otra vez la Biblia en no prometer que no va a haber esa situación. Dice cuando suceda. Cuando pases por las aguas, Dios va a estar con vos. Es algo que va a pasar. Exacto, esa es la promesa, que Dios va a estar allí. Exacto. En el proceso. Cuando pases por el fuego, ahí yo voy a estar también. Así dice la Biblia, y eso es la esperanza y la fe que el cristiano tiene. Así que el es. cristiano tiene. Y ya, pues ha sido el episodio 2, bastante retador, impactante, Sí. y en lo personal ha hablado mucho en mi vida. Ha hablado mucho en nuestra vida. En nuestra vida como matrimonio. Y si ahorita estamos, tanto para ti, amor, y para personas que nos puedan mirar, si estás en el proceso, pues no nos rindamos. No nos rindamos, porque esa misma esperanza que mencionamos es la que nos va a sostener. Y Dios va a estar con nosotros. Así como hizo con José. Exacto. Así hay que tener siempre esa fe, ¿verdad? Puesta en Él. Exacto, y el mismo Dios que permitió el proceso va a ser el que va a cumplir el propósito en vos. Así es. Y eso ha sido todo por hoy, en este episodio número 2. Creo que pues vamos mejorando, vamos tratando de hacer mejor las cosas, pero todo sea para la gloria del Señor. Así es. Y vamos a despedirnos con el hashtag de este día. ¿Cuál se te da? Yo tengo uno en lo que estábamos hablando. Sí. Dios está en mi proceso. Me gusta. Pero no sé qué propuesta tenés vos. Quizás el mío, cada proceso tiene un propósito. Cada proceso tiene un propósito. Está bien, ahí usted puede comentar con cualquiera de los dos. Dios está en mi proceso, o cada proceso tiene un propósito. Cada proceso tiene un propósito. Así que ahí puede comentar, puede pues, no sé, de repente etiquetarnos en algún, si usted está viendo esto, y nada, vamos iniciando en este proyecto. Compartirlo también. Pues, sí, compartirlo si otra persona están pasando por un proceso, por una prueba, y que lo único que puedo resumir este podcast es que Dios va a estar con nosotros. Así es. Así que muchas gracias nuevamente por dejarnos pasar a su hogar, por siempre estar pendiente, o más bien también por en este inicio del proyecto pues acompañarnos. Así que bendiciones y nos vemos. Así que hasta la próxima semana. Dios le bendiga. Bye bye.